Muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el sexto y penúltimo programa de esta serie expositiva de todo el capítulo 11 de Hebreos, el tercer capítulo más importante de la Biblia. En lo que llevamos de viaje, no solo hemos analizado literalmente el significado de cada versículo, sino que también hemos hecho la aplicación espiritual de cada versículo. Y a la vez, también hemos ido tocando otros temas paralelos oportunos que surgían del versículo. De esta manera le hemos estado enseñando cómo se hace el verdadero estudio de la palabra de Dios con el maravilloso método expositivo y la ayuda de las leyes de la hermenéutica. De esa manera, nadie le engañará con doctrinas falsas y a la vez usted disfrutará de sumergirse en el estudio personal de la palabra de Dios. Bien, habiendo dicho nuestra clásica introducción del tema, vayamos entonces ahora al estudio de los versículos 30 al 38 de este capítulo 11 de Hebreos. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, el versículo 30, que dice: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Punto número 1. Este versículo es uno de los muchos que nos dan detalles históricos y arqueológicos que confirman la veracidad de la Biblia. Aunque tenemos un vídeo en el canal con los pilares que confirman que la Biblia es la verdad, entre ellos la historia y la arqueología, en este caso puntual le decimos que si los arqueólogos seculares confirman lo que dice la Biblia sobre Jericó, entonces lo espiritual en torno a Jericó también es verdad. Punto número 2. Ahora, en el plano espiritual, ¿qué nos enseñan esas ruinas históricas que están ahora, en el día de hoy, incluso en Jericó? Pues la enseñanza en torno a la historia bíblica de Jericó es que el impío un día será destruido por su rebelión contra Dios, así como sucedió aquel día físicamente con Jericó, que, en su orgullo, Jericó no quiso rendirse ante Dios. Un día también sucederá así con todo hombre rebelde que no salga por su cuenta del Jericó actual y no se humilla ante el Dios de Israel. Jericó es el símbolo del mundo. Y por lo que vemos, Dios no amó a Jericó. ¿Dónde está el amor de Dios en Jericó, estimados pastores amorosos? Que vengan los defensores del amor de Dios y busquen en la historia de Jericó aquello de: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, Jericó. ¿Se había dado cuenta, estimado oyente, que los espías del pueblo de Dios no fueron a predicar el amor de Dios a Jericó, sino más bien la ira de Dios sobre Jericó? ¿Piensa usted que Dios ahora es más amoroso con el Jericó actual que con el Jericó de aquel entonces? La doctrina de Dios te ama es una de las mentiras más grandes del universo religioso. Le han engañado con eso, estimado oyente. Dios no ama al hombre, Dios aborrece al hombre. El hombre de hoy es tan pagano como los hombres de Jericó de aquellos días. Por lo tanto, el Dios que no cambia castigará un día también con su ira al moderno Jericó actual. Salga de Jericó, estimado oyente. Los 7 días que Dios le concedió en paciencia a Jericó equivalen a los días de paciencia que Dios le tiene al moderno Jericó de hoy. Dios no ama al hombre, Dios es juez, Dios solo tiene paciencia con el hombre. ¿Se quedará usted dentro de los muros actuales del moderno Jericó o saldrá usted de Jericó? Si usted no sale de este moderno actual Jericó, usted un día padecerá en la destrucción eterna. Punto número 3. Este versículo, como muchos versículos más, mal tomados del Antiguo Testamento, son usados por los pastores falsos de la prosperidad para engañarle a usted, haciéndole creer que
usted también puede hacer caer los muros de su propio problema en su vida, orando a Dios y dando 7 vueltas en su habitación. Pero eso es falso. Es más, eso es ridículo. Ya lo hemos dicho muchas veces en el canal. Los pastores que usan estos versículos de Victoria de Israel le están engañando, porque estos versículos no son para todo el mundo, no son para la iglesia, no son para el cristiano, no son para ahora, no son para usted. Solo fueron pasajes para aquel entonces para Israel y de forma puntual. Cuando un pastor lobo le espiritualiza este pasaje diciéndole que usted debe ser como Israel, como Josué, como un campeón, le están engañando. Los versículos de batallas ganadas por Israel, de victorias de Israel, de prosperidad de Israel, esos versículos no son para usted, no se engañe, no se haga ilusiones, estimado oyente, y salga de esas iglesias que le estimulan con una fe falsa y materialista. La fe verdadera no se centra en conseguir cosas materiales. La fe verdadera se centra en conseguir la madurez espiritual y no la libertad financiera. Buscar la libertad financiera es solo materialismo, es pecado. Cuando un pastor lobo le redirecciona pasajes como estos del Antiguo Testamento para que usted crea que puede tener victoria material, o cuando le dicen: Dios es más fuerte que los muros de su vida, hermano. Si Dios le ha dicho en su palabra que haga algo, hágalo, hermano. Dios no es hombre para mentir, así que declare, proclame y use el nombre de Jesús, y usted vencerá sus mayores obstáculos. Sus victorias en Jericó, hermano, solo se obtendrán cuando usted sea fiel a diezmar a Dios y a obedecer como lo hizo Israel. Y que usted, hermano, está librando las batallas de Dios. A ver, ¿quién dice amén? Todo este discurso que alguna vez usted ha escuchado más o menos así en las iglesias es falso. Punto número 4 del versículo 30. Este versículo 30 era solo para las iglesias de los judíos. No es un mensaje para la iglesia de los gentiles. El libro de Hebreos, y en especial el capítulo 11, era solo para ilustrar a la iglesia de los judíos lo que es la fe valiente y animar a los sufridos y perseguidos cristianos del siglo I, y no para enseñar la prosperidad a aquellos creyentes, porque precisamente, los hebreos eran una iglesia perseguida y pobre, como veremos en el último versículo de hoy. La iglesia de Hebreos no creyó que lo de Jericó en capítulo 11 era para aplicarlo a la prosperidad. No creyeron que era para prosperar, sino que ellos entendieron que era un mensaje para tener una fe valiente. Si los lobos usan el tema de Jericó para hablarle de la prosperidad y la victoria de la guerra espiritual, le están engañando, porque esa no es la enseñanza aquí, esa es una manipulación. Los únicos que prosperan al instante siempre son los líderes manipuladores de estos temas. Si usted se fija, ellos prosperan casi cada día, mientras que usted se empobrece mientras espera y espera años y años como un ingenuo esperando una prosperidad que nunca llega. Y si llega, es porque se la dio el diablo. Dios no está con las iglesias de la prosperidad porque son de mala fe y mala doctrina. Esas iglesias son del diablo, porque cuando el diablo, que tiene poderes, concede algún milagro o prosperidad a alguien de esas iglesias, es para engañarle a usted con esa doctrina falsa y hacerle creer a otros que la doctrina de la prosperidad funciona, y así usted se convierta en instrumento del diablo para despertar en otros una falsa esperanza. Esto es como la lotería. Lo mismo sucede con este tema en las iglesias. Usted da y da el diezmo. Usted espera y espera. Usted proclama y proclama, pero nunca prospera. ¿No se da cuenta del montaje del engaño, estimado ingenuo oyente, que está atrapado en la avaricia del dinero de esas iglesias de la prosperidad? El materialismo no es fe verdadera, estimado oyente, es fe falsa. Esa es la nueva enseñanza aquí. Así que jaque a todos los pastores de la prosperidad. Les espera la ruina y la miseria eterna.
Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 31 que dice: Por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con los incrédulos por haber recibido y escondido a los espías de Israel. Punto número 1. Lo primero que vemos una vez más es la conversión de esta mujer pagana, Rahab, por medio de los dos requisitos universales para toda salvación. Primero, ella decide creer en el Dios de Israel y deja de creer en sus dioses. Eso es fe y libre albedrío. Segundo, Rahab abandona su pecado, deja de ser ramera y deja el mundo de Jericó porque se unió a los fieles de Israel. Eso es arrepentimiento y libre albedrío. ¿Ve? Ahí lo tiene. La salvación en todas las generaciones siempre es por medio de dos requisitos universales. ¿Se lo ha enseñado así su pastor? ¿Qué requisitos le ponen a usted para ser salvo en su iglesia? Quizás diezmar, hablar en lenguas, congregarse, formar parte de su iglesia, cumplir los mandamientos, hacer obras buenas, bautizarse, guardar el sábado. ¿Sabe una cosa? Nada de eso le salva. Ya hemos dicho muchas veces, estimado oyente, que los requisitos para salvarse siempre son dos, y en el día de hoy también son dos, como veremos al final del mensaje. Punto número 2 del versículo 31. Escuche bien ahora lo que voy a decirle. Será algo impactante. Será algo que no ha escuchado nunca. Será algo que su pastor no le ha enseñado nunca. Será algo que le dará paz y será algo nuevo pero bíblico. Escuche bien, mentir no siempre es pecado. Sí, ha oído bien. No se lleve las manos a la cabeza y no nos interprete mal. Una enseñanza muy importante que vemos aquí, que incluso puede escandalizar a muchos que lo escuchen, pero ese no es nuestro problema, es que mentir no siempre es pecado, como vemos aquí con Rahab. Si usted analiza con cuidado el relato, usted verá que Rahab mintió deliberadamente y vemos que Dios la bendijo por esa mentira. Así que escuche bien esto, estimado oyente. Escúchelo bien para que le quede claro, para que no nos malinterprete y para que usted le ayude y sea libre. La verdad hace libre. Este pasaje nos enseña que usted puede mentir solo, escuche bien, solo cuando es para evitar una injusticia. Se lo repito, una persona no peca, puede y debe mentir si es para evitar una injusticia, para evitar un delito, como en este caso con Rahab. Rahab, con su mentira, evitó que mataran a 2 hombres de Dios y que Israel pudiera obtener la batalla sobre los idólatras y los malos hombres de Jericó. La Biblia dice, no mentirás, sí, pero cuando la mentira evita un delito, evita un pecado, evita que el perverso haga de las suyas, entonces mentir no es pecado. Si usted miente en defensa propia y de su familia ante un delincuente, eso no es pecado, como vemos aquí. Si una mentira evita una injusticia, usted debe mentir. No puede decir la verdad porque sería cómplice de ese delito, tal como lo sería aquí si Rahab dijera la verdad. Si Rahab hubiera dicho la verdad, 2 hombres de Dios hubieran muerto. La fe falsa, la piedad falsa, la religión falsa, dice que el cristiano no puede mentir nunca. Pero nosotros, como verdaderos cristianos y pastores, decimos que depende. Que usted puede y debe mentir si es para evitar un mal, una injusticia, un delito o para que el delincuente sea ajusticiado. Lo que usted no puede hacer es mentir por quedar bien. Usted no puede mentir por ganar dinero, o por avaricia, o por prosperar, o por engaño, o por maldad, o por perjudicar a otro, o por calumniar, o por ascender en su trabajo, o por librarse de un castigo que merece, etcétera, etcétera. Esto sí es pecado, y es a lo que se refiere el no mentirás de los 10 mandamientos. En fin, queda dicho el tema. Para preguntas, escríbanos. Punto número 3 del versículo 31. Otra enseñanza que nos da este pasaje sobre la verdadera fe es que la salvación es siempre de unos pocos porque son pocos los que tienen fe verdadera.
¿Cuántos se salvaron del mundo de Jericó? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? ¿Cuántos dice Jesús que se salvan? ¿Cuántos dice el Nuevo Testamento que se salvan? Siempre dice pocos. Y pocos es pocos. Y lo mismo sucede hoy. Y es normal que sean pocos los que se salvan, porque la radicalidad de la Biblia y la fe verdadera, junto con el orgullo de los hombres de no admitir que están errados y perdidos, y junto con la comodidad de su pecado, todo eso no permite que sean muchos los que se salven. Son muchos los religiosos, eso sí, pero pocos, muy pocos, son los que se salvan, como vemos una vez más aquí, en este caso de Jericó. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los muchos religiosos o en el grupo pequeño remanente de los salvos por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15? Solo los que obedecen Marcos 1.15 y sus dos requisitos, solo esos se salvan. El resto, todos se pierden. La enseñanza final del versículo 31 es clara. La fe verdadera es de pocos. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 32 que dice: ¿A quién más mencionaré como ejemplo de fe? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de David, Samuel y los demás profetas. Punto número 1. Ante este pasaje se nos plantea el siguiente dilema teológico. ¿Podemos nosotros cuestionar lo que escribieron los apóstoles en la Biblia? Bueno, en el Ministerio Tinajas decimos que sí. De hecho, varias veces en el canal hemos cuestionado conducta y doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, aquí vemos que el autor de la carta a los hebreos pone como modelo de fe a una serie de hombres que en realidad no son modelo de nada. Más bien sus vidas han demostrado una fe inmadura. Hubo otros hombres con mejor ejemplo de fe, como por ejemplo Job, o como algunos pocos reyes de Israel dignos de imitar. ¿Pero estos? Punto número 2. Cuando vemos la vida de estos hombres en el Antiguo Testamento, vemos que eran hombres de fe verdadera en el Dios verdadero, pero no eran hombres de conducta verdadera. Entonces, por pura lógica, concluimos que el modelo de fe verdadera debe ser conducta verdadera y doctrina verdadera, cosa que no tenían estos hombres del versículo 32. Solo tenían la mitad, tenían fe verdadera, pero incluso a veces tenían fe inmadura, y sus obras eran cuestionables. Entonces, ¿cómo el apóstol los pone de modelo? En el Ministerio Tinajas creemos que estos hombres que nombra el apóstol aquí, fue un error haberlos mencionado. Es más, sus vidas son más bien para evitarlos, no para imitarlos. ¿Quién quiere ser imitador de la fe floja de Gedeón? ¿Usted? ¿Quién quiere imitar a Barak con su cobardía como hombre? ¿Quién quiere imitar el terrible error del juramento de Jefté que nadie le pidió que hiciera y que perjudicó a su hija? ¿Quién quiere imitar la vida inmadura y libertina de Sansón? ¿Quién quiere imitar el adulterio de David y otros errores como padre y como rey? ¿Quién quiere imitar lo poco estricto que fue Samuel en su disciplina con sus hijos? Por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué el autor de la carta a los hebreos nos nombra a estas personas como modelo de fe? ¿Por qué? Pues estudiando el tema, solo caben dos hipótesis. Primero, fue un grave error del apóstol en darnos como ejemplos de fe a esta gente inmadura. Hubiera sido mejor no escribirlos, porque tenían una fe inmadura y su conducta no era intachable. Entonces, ¿para qué nombrarlos como hombres de fe? La segunda hipótesis es que esa lista nos fue dada para evitar ser como ellos en su fe inmadura. La fe verdadera, íntegra, radical, comprometida, no solo de boca, como decía Santiago, sino que la verdadera fe de un verdadero convertido, de un verdadero cristiano, se ve en su doctrina perfecta y en su conducta perfecta, íntegra, radical e irreprochable. ¿Cómo es usted, estimado oyente, en su fe y en su conducta? ¿Tiene usted solo teoría de cristiano o tiene usted fe verdadera y conducta verdadera? Para nosotros, estos hombres del versículo 32 no son ejemplo de nada para nuestra vida espiritual. Al contrario,
discrepamos con el apóstol porque todos estos hombres no son ejemplo de fe a imitar, que conste en acta. Entremos ahora en el análisis y comentario de los últimos versículos que leeremos en bloque, que son los versículos 33 al 38, que dice: Por la fe, esos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos, evitaron la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección. Otros por causa de la fe fueron torturados. Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá escapando de sus enemigos, eran pobres, angustiados, maltratados, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En definitiva, el mundo no era digno de ellos. Punto número 1. ¿Qué tienen que decir ante estos versículos los que predican que el cristiano no puede tener problemas, ni enfermedades, ni desgracias? Se lo repito. ¿Qué tienen que decir ante estos versículos los falsos predicadores que dicen que no se puede tener problemas, ni enfermedades, ni desgracias? ¿Qué hacemos con estos pasajes, estimados lobos? ¿Qué tienen que decir estos bravucones pastores falsos de la prosperidad? Los de pare de sufrir, los del Dios del dinero, que dicen que la verdadera fe te hace rico, próspero y demás, cuando aquí dice que la fe verdadera te hace pobre y desgraciado. ¿Qué tienen que decir ante estos pasajes los lobos de la prosperidad? Las iglesias y pastores del día de hoy son hijos del diablo por enseñar una fe falsa, una fe materialista, una fe que busca a Dios solo por el dinero y por salir del problema. ¿Se acuerda usted del ladrón malo del Calvario? Buscó a Jesús solo para salir del problema. Sin embargo, si usted lee con atención el texto de Lucas, el ladrón materialista de la prosperidad y la buena vida del Calvario fue ignorado por Jesús. Jesús no le respondió nada a su pedido. ¿No le parece eso significativo, que Jesús no le haya respondido y en cambio sí le respondió al ladrón que se salvó? Pero no solo eso, no solo fue ignorado por Jesús, sino que a la vez, también fue reprendido por un hombre de fe verdadera, el ladrón que se salvó. Y esa historia del Calvario, junto con los pasajes de hoy, nos enseña que todos los miembros y líderes de esas mega iglesias de la prosperidad, que le piden a Dios prosperidad y salir de los problemas, Dios los ignora como Jesús ignoró la petición del ladrón malo. Y a la vez, nosotros hacemos como el ladrón salvo. Reprendemos duramente a los necios ladrones mal llamados cristianos que buscan a Dios solo por la prosperidad. En el día de hoy se repite la misma historia del Calvario. El caso del Calvario, con este ladrón malo descarado, que solo buscaba a Jesús por salir del problema, se repite en el día de hoy. Hay miles de ladrones hoy, como el ladrón del Calvario, buscando a Dios solo para salir del problema. Repase estos versículos, estimado oyente. Jaque a las iglesias falsas de la prosperidad. Junto con la evidencia de que la doctrina de la prosperidad no es doctrina de fe verdadera, y junto a la evidencia de que la prosperidad, sanidad y milagros es doctrina de demonios, a esto tenemos que añadirle el caso de Job como hombre de verdadera fe, el cual sufrió todo tipo de desgracias. Tenemos que sumarle el caso del profeta Eliseo, que murió de una enfermedad aún siendo profeta. Tenemos que mencionar el caso de Pablo y sus dolencias. Tenemos que nombrar el caso de Epafrodito, el ayudante de Pablo, a punto de morir enfermo. Y tenemos que nombrar también el caso de Timoteo con sus frecuentes enfermedades, entre muchos ejemplos bíblicos de que el cristiano verdadero sufre dolencias, enfermedades, y eso no es falta de fe. ¿Qué pasa con todos estos hombres que hemos nombrado, estimado oyente? ¿No tenían fe verdadera? ¿Es usted capaz de decir que estos hombres que hemos nombrado no tenían fe verdadera?
Estos versículos son una bofetada a los lobos de la prosperidad, una doctrina de demonios, una doctrina de lobos, una doctrina materialista, una doctrina de fe falsa. Punto número 3. La tercera enseñanza que vemos en este bloque de versículos del 33 al 38 es que estos versículos hablan de judíos cristianos perseguidos en duras penas, en aflicciones y demás circunstancias duras. Entonces, la tendencia natural que tenían algunos de ellos era aislarse, era quedarse solos, era quedarse escondidos ante la persecución sin visitar a los otros hermanos. Por eso, ante esta situación tan dura, tan triste, tan dolorosa y egoísta, esa es la razón por la cual el apóstol le dice a los convertidos judíos que no dejen de congregarse para animarse los unos a los otros en medio de todas estas pruebas. Esa es la razón por la cual el apóstol le dice no dejen de congregarse. El congregarse de Hebreos capítulo 10, versículo 25, escuche bien, primero, no es para ir a la iglesia local. De hecho, no había iglesia local en aquel entonces, porque si la hubiera, sería más fácil ser encontrados por sus enemigos para ser castigados por su fe, encarcelados y matados. Ellos no tenían local. Segundo, el apóstol manda a congregarse solo a los convertidos. No dice que se congreguen los amigos inconversos. El pasaje no es para cabras, no es para ratas, no es para hienas, no es para serpientes, no es para lobos. El pasaje es solo para ovejas convertidas por medio del Evangelio. El pasaje no es para todo el mundo, estimado oyente, como hacen los lobos de hoy que congregan a todo el mundo para sacar más dinero a todo el mundo. Y meten incluso a políticos, artistas, payasos, etcétera, etcétera. Pero nada de eso vemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, si usamos el método expositivo. La carta a los hebreos no es para todo el mundo, es solo para convertidos por medio del Evangelio. Pero toda la masa del populacho de borregos ignorantes de todas las denominaciones de iglesias locales de hoy no son convertidos, son todos inconversos guiados por lobos. Por lo tanto, le están aplicando mal el pasaje de no deje de congregarse. Es más, escuche bien, congregarse en condiciones de inconverso en esas iglesias es pecado. Tercero, los convertidos de Hebreos no se congregaban ni siquiera para leer la Biblia. Es más, no tenían ni el Nuevo Testamento. Tampoco se reunían para cantar con instrumentos ruidosos o gritar como se hace en las iglesias de hoy. Porque si gritaban, si cantaban, eso los delataría ante los enemigos y les haría saber dónde estaban y entonces los matarían. Tampoco se congregaban para dar el diezmo, porque el diezmo estaba abrogado. No vemos para nada que la iglesia de los judíos hebreos diezmaran, no se ve ni una sola vez. Tampoco dice el texto que se congregaran en sábado. Si el sábado fuera tan importante para estos judíos, estimado adventista, ¿no cree usted, señor adventista, que el apóstol les hubiera dicho específicamente, enfáticamente, que no dejaran de congregarse en sábado? Pero el texto no lo dice, sino que lo dice de forma general, no dejen de congregarse. Por lo tanto, ese congregarse podría ser en cualquier día. No se menciona congregarse en sábado nunca. ¡Jaque a los adventistas! Una iglesia falsa. Ahora escuche lo siguiente. En los países actuales de persecución cristiana, es un gravísimo error hacer iglesias locales, hacer templos, porque eso es propenso a que los maten, es propenso a hacer incendios en los locales, a hacer masacres de matanzas, como tantas veces vimos en la televisión. Toda esa gente que hace iglesias locales cristianas con edificios en países donde se persigue el cristianismo, aunque son bien intencionados, es un gravísimo error de ignorancia. Y todo por no seguir el modelo neotestamentario de congregarse en las casas o en lugares ocultos para salvar la vida. El consejo bíblico es sabio, es hacerlo secretamente y sobriamente en las casas para no llamar la atención de los enemigos. Sin embargo, en el día de hoy, corre la falsa doctrina de que si usted no se congrega en un local para cantar, gritar, diezmar, saltar y toda clase de escándalos, usted no es espiritual. Pero eso es falso, es fe falsa.
En resumen, los de la fe falsa se congregan en cualquier antro y los de fe verdadera nos congregamos en las casas solo con los convertidos. Jaque a las iglesias de hoy. Ahora, llegando casi al final de este mensaje y redirigiendo el tema de hoy al punto central más importante de todo predicador, el mensaje de salvación, le decimos lo siguiente. Para que usted sea perdonado del pecado de no creer que la Biblia es la total e infalible palabra de Dios. Para que usted sea perdonado de estar en una iglesia de la prosperidad, sanidad, milagros y pare de sufrir. Para que usted sea perdonado por tener una fe errada con doctrinas erradas como diezmar, ayunar, congregarse, el sábado, etcétera, etcétera. Para que usted sea perdonado por congregarse donde no tiene que congregarse. Para que usted pueda tener el perdón de todos los pecados de su vida. Y para que usted pueda tener la salvación de su alma, para todo esto, usted tiene que obedecer los dos requisitos universales que Cristo manda para salvarse en Marcos capítulo 1, versículo 15, tal como usted tiene en pantalla. El primer requisito es el arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene dos partes. Primero, usted debe reconocer de forma concreta sus pecados delante de Dios y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito es creer el Evangelio, y esto tiene tres partes. Primero, usted debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y tercero, usted debe agarrar por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí en el silencio de ese lugar, de rodillas si puede, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí abra su boca y obedezca cada paso de los dos requisitos de Marcos 1:15. Y entonces, ahí es cuando usted tendrá verdadera paz en su alma, el perdón de todos los pecados y la salvación eterna. ¡Qué mensaje, estimado oyente! ¡Qué mensaje! Aprovéchelo. Bien, hasta aquí con el mensaje de hoy. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Terminamos como siempre, invitándole a colaborar con el Ministerio Tinajas, invitándole a invertir su dinero en el canal del Ministerio Tinajas, invitándole a confiar en lo que está haciendo el Ministerio Tinajas en la red, y de esa manera podremos ayudar a otros a conocer la fe verdadera. Les recordamos también que tenemos un libro importante, un libro social, un libro con doctrina correcta, un libro completo sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio. Lo tenemos en Amazon. Le rogamos que lo adquiera. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Hemos llegado al final de este mensaje. Les ha compartido este nuevo mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo y último mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.